La historia de la emigración salvadoreña arranca tibiamente a principios del siglo XX. En aquellos inicios, el destino era el Centro Mundial de Procesamiento del Café, en Estados Unidos, exactamente en San Francisco, California. A principios del siglo pasado también hubo un ligero cordón migratorio hacia el sur, hacia la zona del Canal de Panamá. El poeta más universal que tenemos nos dejó un crudo y estremecedor poema al respecto, Los Eternos Indocumentados, dice Roque Dalton en su poema. Sin embargo, no sería hasta la década de los 60 cuando la emigración salvadoreña empezaría a ser tosca, masiva y profundamente traumática. El destino en esos años era hacia el país que tenemos directamente encima de nuestros hombros geográficos, Honduras. Emigrar hacia este país no precisó de grandes inventos. Muchos viajaron a pie, otros sobre dos ruedas, otros empujando una carreta cargados de maletas rotas y bolsas de plástico, a buscar suerte y fortuna al país bananero de 5 estrellas. Sin embargo, lastimosamente, solo encontrarían pobreza y desdicha. Al final de esa década, Honduras se había convertido en el país con más salvadoreños del mundo después de El Salvador. No obstante, las condiciones de vida de los salvadoreños en Honduras iban más allá de la infelicidad y la miseria. En los momentos más álgidos, Honduras llegó a acumular más de 300.000 salvadoreños, la mayoría de estos refugiados en condiciones realmente precarias y dolorosas. Posteriormente, con el auge de los movimientos migratorios en El Salvador, entre las décadas de los 70 y 80, producto del conflicto armado que se vivía en ese entonces, arrancaría otra ola migratoria, y a diferencia de las otras, esta cambiaría el destino de todos los salvadoreños, la emigración hacia los Estados Unidos. La década de los 80 trajo el éxodo masivo de salvadoreños. Huyendo de la guerra civil en el país, miles emigraron hacia naciones vecinas y también a Estados Unidos, viajando por tierra a través de México. Muchos de ellos llegaron al país de manera ilegal y en su mayoría provenían de comunidades rurales. Mientras que algunos huyeron a través de las fronteras de Honduras, Nicaragua y Guatemala, otros se quedaron en El Salvador como población desplazada y buscaron refugio en aquellos departamentos y municipalidades que no estuviesen directamente involucrados en el conflicto. En 1982, solo el departamento de Chalatenango tenía 15.000 personas desplazadas internamente. La emigración alcanzó su máximo nivel en 1982, estimándose que 121.000 personas registradas habían dejado el país. No se puede entender a El Salvador como un país de 6,2 millones de personas viviendo en 21.000 kilómetros cuadrados, sino más bien como una nación con más de 8 millones de ciudadanos que viven dentro y fuera de sus fronteras. El Salvador se ha convertido en un exportador neto de migrantes y en un país estratégicamente basado en sus emigrantes. La gran diferencia de salarios entre El Salvador y Estados Unidos y la existencia de un gran número de salvadoreños que ya viven en ese país y que salieron fundamentalmente durante la guerra civil de la década de los 80 y que alientan la búsqueda de oportunidades a sus compatriotas explican buena parte de la migración salvadoreña. La migración es crucial para entender el desempeño de la economía de El Salvador en las últimas 2 décadas. Causas y consecuencias de la migración. De acuerdo con estudios, la decisión de emigrar muchas veces se debe a que la economía del país de origen se encuentra en receso. Las tasas de desempleo o subempleo son bastante elevadas,
o se han generado deudas que se deben pagar. La decisión migratoria, entonces, estaría fundada en una compleja combinación de factores internos y externos. Factores internos. 1. Falta de alternativas para los logros ocupacionales. 2. Incertidumbre social sobre el futuro económico. 3. Inseguridad general frente al acercamiento de la violencia. 4. Necesidades básicas insatisfechas. Factores externos. 1. Frustración en las expectativas de vida. 2. Frustración en la realización personal. 3. Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. 4. Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 5. Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de origen. Consecuencias generales. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Disminuirían así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. Algunos de los efectos positivos de la emigración se relacionan con los logros comerciales que se pueden desarrollar y Remesas en la economía de El Salvador y la pobreza. En un ensayo publicado por el Boletín Económico del Banco Central de Reserva de El Salvador, dice: en los últimos años, principalmente a partir de la última década del siglo pasado, el flujo migratorio en El Salvador ha aumentado considerablemente. Consecuentemente, el flujo de remesas también ha crecido, y su impacto en el país no ha podido pasar desapercibido. En el aspecto social, el flujo de remesas ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en muchas familias salvadoreñas y en unos casos ha logrado sacarlas de la pobreza. Las remesas en la economía. Según el Banco Central de Reserva, las remesas han ido incrementando año con año y es ahora casi 20% del PIB nacional. A nivel nacional, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, en el 2017 la pobreza en El Salvador es de un 30%, con un 32% en el área rural. Se clasifica así si no puede cubrir la canasta básica alimenticia, que en un hogar promedio de 3 a 4 personas es alrededor de $185.25. La población receptora de las remesas. Según el estudio hecho por Fondo Multilateral de Inversiones en el 2016, en El Salvador alrededor del 20% de la población se beneficia de remesas y un 79% de esos hogares están en pobreza o en peligro de caer en pobreza. El 60% de los receptores de remesas son del área rural y el 70% cuentan con educación primaria o menos. El 20% de esos hogares son de clase media, tienen acceso a de 10 a $50 por día. El resto son pobres o vulnerables, lo cual significa que las remesas solamente ayudan a que las familias no caigan a más pobreza o que mantengan sus ingresos. Destino de las remesas familiares en El Salvador. El impacto de las remesas depende en gran medida del uso que las familias receptoras le den. Entre dichos usos están las siguientes. Primeramente, consumo. Se entiende por consumo el gasto relacionado con la compra de alimentos, calzado y ropa, los que son considerados por la población como los más importantes y trascendentales para la vida y el crecimiento del individuo, aunque hay otro tipo de gastos en consumos tales como la salud, la vivienda y la educación, considerado por unos como inversión en capital humano. El 94% de las remesas están destinadas a consumos propios. Sin embargo, hay diferencias significativas. En la zona urbana, el 80% se destina aproximadamente al consumo, mientras que en la zona rural es de 90% aproximadamente. Esto es debido a que los hogares rurales cuentan con menores ingresos y por lo tanto se ven obligados a utilizar las remesas en su mayoría para cubrir gastos en necesidades básicas. Segundo, ahorro.